Servicios de Salud de Oaxaca. Han sido 15 largos meses desde que fue declarada la pandemia por COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud. 15 meses a lo largo de los cuales hemos visto como familiares, amistades, vecinos y compañeros de trabajo han perdido la batalla ante esta enfermedad. 15 meses en los que nos hemos enfrentado a enormes retos, incluyendo la necesidad de acondicionar hospitales exclusivos para la atención de pacientes con COVID-19, suspender parcialmente algunas actividades por este motivo o para salvaguardar la integridad de las y los trabajadores del sector salud en mayor riesgo. El día de hoy expreso mi reconocimiento y agradecimiento al personal que entregó vida y alma en la atención directa de pacientes con COVID-19. A ellas, ellos y a sus familiares, gracias por su fortaleza y entrega con el corazón en la mano y la zozobra de un lado. Gracias por quienes llegamos hasta acá y ahora podemos apreciar lo valioso de las medidas sanitarias con las que hasta la fecha hacemos frente a esta pandemia. Gracias a la labor en equipo que a nivel local se estableció para lograr un blindaje en la protección a la salud y continuar con la prestación de los servicios. Esta pandemia ha mostrado que los servicios de salud de Oaxaca no descuidamos nuestra importante labor y compromiso por garantizar la salud de las y los oaxaqueños. Con gran esfuerzo y dedicación, estamos atendiendo a pacientes con COVID-19. Sin embargo, nuestra labor en otras patologías se ha visto minada por los acontecimientos a los que hago referencia, aun cuando contamos con la capacidad suficiente para subsanar esas necesidades. Aún ahora, con el descenso del número de pacientes con COVID-19, no hemos podido recuperar la atención en la consulta externa o cirugías programadas, observando una caída muy importante en las actividades realizadas durante 2020 por la pandemia y un crecimiento muy marginal en el inicio del 2021. Es importante señalar que no estamos declarando el fin de la pandemia, que aún está causando estragos en determinadas regiones del país y del Estado. Sin embargo, siguiendo las instrucciones del Consejo Nacional de Salud, donde se instruye el inicio presencial de clases en algunos de los estados del país, así como la apertura del comercio a nivel general, las áreas de atención médica, jurisdicciones y hospitales, así como las áreas administrativas estatales de los servicios de salud de Oaxaca, también retomaremos nuestra labor y coadyuvaremos con nuestro gobierno a que permanezca la confianza en nuestros habitantes para salir adelante con el desarrollo de Oaxaca. Es importante seguir manteniendo todas las recomendaciones que están a nuestro alcance. Nuestra seguridad dependerá de que esas medidas se respeten en estricto sentido por el bien mismo de cada uno de nosotros y de quienes esperan cada día a que regresemos a casa. Los invito a no bajar la guardia y que ahora, más que nunca, seamos cuidadosos, seamos el equipo, el ejemplo y el apoyo a toda la ciudadanía. Muchísimas gracias. Buen día, soy Claudia Rodríguez Cortés, directora de Enseñanza y Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca. Estimadas y estimados colaboradores de los Servicios de Salud de Oaxaca, les saludo con afecto, atendiendo a la instrucción del doctor Juan Carlos Márquez Hein, secretario de Salud en el Estado y director general de los Servicios de Salud de Oaxaca, de realizar un programa de capacitación dirigido al personal de este organismo para el retorno a la nueva normalidad laboral. A través de este video conocerán las acciones que se implementarán para un retorno seguro al trabajo ante el COVID-19 de la voz de expertos en los diferentes temas que aquí se abordarán. La capacitación ayuda a crear conciencia sobre las responsabilidades que tenemos sobre el autocuidado a la salud y la responsabilidad social adquirida. La pandemia de COVID-19 nos ha recordado a todos el papel fundamental que desempeñan la capacitación de todos los profesionales de los diferentes ámbitos laborales, para mantener a salvo a todo el personal que forma parte de las áreas laborales de los servicios de salud de Oaxaca. En este sentido, los servicios de salud de Oaxaca
Brindan capacitación al personal que se desempeña en las áreas de los SSO para comprender mejor la importancia de la prevención de la enfermedad respiratoria por el virus SARS-CoV-2 causante de COVID-19 y de esta forma se tengan condiciones de trabajo y educación en salud seguras a través de maximizar el conocimiento sobre enfermedad respiratoria por SARS-CoV-2 COVID-19 en el personal de salud en todo el estado. Desempeñar acciones preventivas de COVID-19 por el personal en el desarrollo diario de las actividades. Lo anterior para implementar estrategias de intervención en salud y notificación inmediata ante la presencia de casos probables de COVID-19. Gracias. Buen día a todos y a todas. Su servidora, doctora Argelia Juliana Aquino, jefa del Departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de los Servicios de Salud de Oaxaca. En esta cápsula informativa me permitiré presentarles las definiciones operacionales para la vigilancia epidemiológica de la enfermedad respiratoria viral. Es muy importante que todos, como personal de salud, independientemente de la actividad en la que nos desempeñemos, conozcamos las definiciones operacionales para la vigilancia epidemiológica de esta enfermedad respiratoria viral. Para ello, les voy a mencionar algunos conceptos como son caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral. Es una persona de cualquier edad que en los últimos 10 días haya presentado al menos uno de los siguientes síntomas: tos, disnea, es decir, dificultad para respirar, fiebre o cefalea, acompañados de al menos uno de los siguientes signos o síntomas: mialgias, que es dolor muscular, artralgias, dolor de articulaciones, odinofagia, malestar al tragar, escalofríos, dolor torácico, rinorrea o escurrimiento nasal, polipnea, es la sensación de respirar rápido y de manera superficial, anosmia, que es la pérdida del sentido del olfato, la disgeusia, que es la pérdida del sentido del gusto, o conjuntivitis. Así también tenemos otras definiciones importantes que debemos considerar y conocer, como son el caso de infección respiratoria aguda grave, que es toda persona que cumpla con definición de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral y presencia de alguno de los siguientes datos de gravedad: disnea, como lo mencionamos, dificultad para respirar, dolor torácico o desaturación. Esta parte de desaturación la vamos a conocer utilizando un aparato llamado oxímetro, la cual mide la cantidad de oxígeno en sangre. Lo normal oscila entre los 95-100% en personas sanas. En personas con sospecha de COVID, este porcentaje disminuye considerablemente. Otro concepto es caso confirmado por laboratorio, es toda persona que cumpla con definición operacional de caso sospechoso y que cuente con diagnóstico confirmado por laboratorio. Es importante señalar que son válidos para el sistema de vigilancia epidemiológica los resultados emitidos por los miembros del SINAVE, es decir, de las unidades médicas y de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, y aquellos que hayan sido procesados por cualquier otro laboratorio que utilice para este procesamiento alguno de los estuches comerciales evaluados por el INDRE. El listado de estos laboratorios se encuentran actualizados en la página de la Dirección General de Epidemiología para conocer cuáles de estos laboratorios privados se encuentran vigentes. Otro concepto es caso confirmado por prueba antigénica rápida para SARS-CoV-2. Es cualquier persona que cumple con definición operacional de caso sospechoso y cuenta con una prueba de antígeno positiva para SARS-CoV-2 mediante un estuche comercial evaluado por el INDRE. La toma de muestra para prueba de antígeno debe realizarse únicamente durante los primeros 7 días a partir del inicio de los síntomas. Es importante resaltar que las pruebas de antígeno no están indicadas en personas asintomáticas, es decir, sin síntomas. Otro concepto, caso confirmado por asociación epidemiológica, es toda persona que cumpla con definición operacional de caso sospechoso y que haya estado en contacto estrecho, es decir, una convivencia a menos de 1 metro de distancia,
por más de 15 minutos o de manera acumulada con un caso confirmado por laboratorio a PCR o prueba antigénica rápida para SARS-CoV-2, desde 2 hasta 14 días antes de haber iniciado síntomas, y que este caso confirmado con el cual se está asociando se encuentra registrado en la plataforma del CISBER o en el sistema de notificación en línea para la vigilancia epidemiológica. Cabe hacer mención que en la convivencia acumulada deberemos evaluar el riesgo individual, considerando la duración, la distancia, el tipo de contacto, el uso de equipo de protección personal. Para el personal de salud deberemos considerar el uso incompleto o incorrecto del equipo de protección personal. Gracias. Hola, buenos días. Soy el doctor Aarón Tito Santiago López. Soy médico especialista en medicina crítica. En esta ocasión me gustaría que habláramos un poco de temas importantes sobre la pandemia, abordar aspectos sobre el inminente regreso a los centros de trabajo, a las escuelas, pero antes vamos a platicar brevemente sobre los aspectos clínicos de la infección por coronavirus, COVID-19, sus mecanismos, sus vías de transmisión. Como ustedes saben, el COVID-19 es un virus que se transmite entre seres humanos de una persona infectada a otras a través de gotitas de flush o de saliva, cuando uno tose, cuando uno estornuda, cuando gritas o cuando cantas. También se puede propagar, aunque con menos eficacia, a través de objetos contaminados por el virus, como las manos, la ropa del enfermo, los utensilios, y es muy poco probable que se transmita al tocar superficies que el enfermo haya tocado, ¿sí? O la famosa sanitización, ¿no? Es muy poco probable que se transmita por superficies. Hay muchos mitos en cuanto a la transmisión del virus, por ejemplo, eso de que nos rociemos con alcohol a cada momento, con spray, no mata el virus en el cuerpo, ¿no? Aplicarte cloro en el cuerpo inclusive puede ser dañino, especialmente si te entra en los ojos o en la boca. Si bien estos productos químicos pueden usarse para desinfectar superficies, usarlos en la piel puede ser indeseable, ¿no? Estos productos no pueden matar el virus dentro del cuerpo, caso concreto del dióxido de cloro que mucha gente consume. Otro gran mito son que los adultos mayores solamente son los que se pueden infectar y los jóvenes no. Nada más falso que esto, también hay muchos jóvenes que pueden infectarse. Inclusive actualmente la gente que está llegando a internamiento son jóvenes entre 30 y 50 años. Curiosamente llegan con un cuadro más grave, ¿sí? Entonces el SARS-CoV-2, al igual que otros coronavirus, puede infectar personas de cualquier edad. Los pacientes actualmente, hablo del Hospital de Especialidades, son, insisto, personas jóvenes entre 25 y 50 años. Obviamente las posibilidades de enfermarse gravemente son mayores para los adultos mayores o personas con problemas de salud previas, como diabéticos o asmáticos, por ejemplo. Otro mito es que los niños no pueden infectarse con COVID-19, ese es otro gran mito, ¿sí? Personas de cualquier edad se pueden infectar. Hasta ahora la mayoría de casos han sido en adultos, sin embargo los niños no son inmunes. Esto puede ser fácilmente observable en el Hospital de la Niñez oaxaqueña y otros hospitales que atienden este grupo etario. La evidencia muestra que los niños tienen la misma posibilidad de infectarse, pero los síntomas van a ser menos graves. Otro mito sería que las mascotas transmitan el coronavirus. Actualmente hay muy poca evidencia de que el SARS-CoV-2 pueda infectar a gatos y perros y otras mascotas. Sin embargo, hay casos en Hong Kong y otros lugares en donde sí ha habido infecciones de animales, pero son casos aislados. No se ha identificado que los animales hayan mostrado ningún otro síntoma. Los científicos están debatiendo la importancia de este caso para la epidemia, sin embargo, todavía no se ha demostrado al 100%. Tenemos el caso del profesor Jonathan Ball, que es profesor en virología molecular en la Universidad de Nottingham, en el Reino Unido. Él está diciendo que tenemos que diferenciar entre una infección real y solo detectar la presencia del virus. Esto aplica también para el tratamiento. No es lo mismo que se describan o descubran sustancias que matan al virus in vitro
a que lo maten en el paciente mismo, ¿sí? Otro mito más o argumento sin fundamento es que tengas que estar con alguien durante 10 minutos o más para infectarte. Cuanto más tiempo esté con una persona infectada, es mayor la posibilidad de que contraigas el virus. Pero sigue siendo posible contraerlo en menos de 10 minutos, ¿sí? Ese es otro mito. Otro mito más que se dice mucho en las calles, que los antibióticos maten al coronavirus. Eso no es cierto, los antibióticos matan bacterias y no matan virus. El cuadro clínico pues puede ser que se presente una infección por COVID asintomática, y hay síntomas también típicos que sugieren claramente que el paciente tiene COVID. Esto es muy variado. El virus afecta de distintas maneras a cada persona, dependiendo de muchos factores. La mayoría de individuos que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada. Se recuperan sin necesidad de hospitalización. Los síntomas más habituales son los siguientes: fiebre, tos seca, cansancio. Otros síntomas menos comunes son los siguientes: molestia, dolor generalizado, dolor en la garganta, cuadros diarreicos, conjuntivitis, dolor en la cabeza o cefalea, pérdida del sentido del olfato o del gusto. En algunas ocasiones se presentan erupciones cutáneas o pérdidas en el color de los dedos, en las manos y los pies, se ponen azulitas las uñas, ¿no? Los síntomas graves son los siguientes: dificultad para respirar, sensación de falta de aire o ahogo o asfixia, dolor o presión en el pecho, incapacidad para hablar o moverse. En general se presentan tres formas de cuadro clínico. Leve: el paciente tiene síntomas que no comprometen su función y bienestar en general. Principalmente no necesitan oxígeno, no necesitan internamiento hospitalario, solo tratamiento sintomático, aislamiento un par de semanas y que estén pues en la casa, ¿no? Afortunadamente la mayoría de pacientes infectados cursan cuadros leves, hasta un 80% de ellos. El cuadro moderado, en este caso los síntomas se intensifican, pero sobre todo aparece ya la falta de aire, un poquito más acentuada, secundario a disminución en la oxigenación de la sangre por inflamación pulmonar. Esto se llama neumonía. En este caso el paciente requiere ser internado en una clínica, en un centro de salud, en un hospital, para iniciar un tratamiento sintomático, pero además agregar oxígeno y una vigilancia estrecha de sus signos vitales, ya que se pueden complicar o progresar a un cuadro grave. Este grupo de pacientes constituye un 10 a 15% de casos, el moderado. Y por último, el cuadro grave se caracteriza por fiebre muy elevada, 39, 40 grados, falta de aire progresiva, severa, necesidad de atención especializada, preferentemente en una unidad de cuidados intensivos, y afortunadamente los casos, dependiendo del lugar, son de un 3 a 6% nada más. Sin embargo, la mortalidad es muy elevada, desde un 50 hasta un 90% de pacientes. Los factores adversos para evolucionar mal son edad, comorbilidad, diabetes, hipertensión y otras enfermedades agregadas o crónicas, asma, obesidad, infarto previo, neumonía previa, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfermedad de riñones. El paciente que se enferma de COVID en sus tres formas puede tener secuelas desde leves a severas. La mayor parte de casos cursan con debilidad crónica, cansancio, fatiga, disminución de la función pulmonar en diverso grado, y en casos severos necesitan oxígeno domiciliario, probablemente de por vida. ¿Cómo debemos afrontar esta nueva normalidad y regreso a los trabajos y a las escuelas? Básicamente, incluso a pesar de que ya estamos vacunados, debemos continuar con medidas de prevención universales, a saber, lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas, especialmente si estás en un lugar público, donde hay mala ventilación, donde hay mucha gente, realizar caminatas o ejercicio diario, evitar el hacinamiento, tumultos, estar en continua información y actualización, pues a través de personas o instituciones calificadas, médicos, enfermeras y otro personal de salud. Esto sería todo de mi parte y espero les haya agradado esta pequeña charla. Buen día, mi nombre es José Francisco Atilano Figueroa, médico general, y me encuentro en la coordinación estatal del programa de vacunación universal. Las vacunas son preparaciones biológicas destinadas a generar inmunidad para prevenir la enfermedad y la gravedad de la misma. A continuación se describen las vacunas autorizadas en México, así como el número de dosis e intervalos de vacunación. Vacuna
farmacéutica Pfizer, dosis de esquema 2, tiempo entre dosis de 21 a 42 días. Vacuna farmacéutica AstraZeneca con esquema de 2, tiempo entre dosis de 54 a 84 días. Vacuna GAM-COVID-Vac, Instituto Gamaleya, de esquema 2, tiempo entre dosis de 21 a 90 días. Vacuna farmacéutica CanSino, dosis de esquema 1, tiempo entre dosis no aplica. Vacuna farmacéutica Sinovac, dosis de esquema 2, tiempo entre dosis de 28 a 35 días. La contraindicación es de las vacunas Pfizer, es alergia o hipersensibilidad a principios activos menores de 16 años. Vacuna farmacéutica AstraZeneca, la contraindicación es alergia o hipersensibilidad a principios activos menores de 18 años. Vacuna farmacéutica GAM, alergia o hipersensibilidad a principios activos menores de 18 años. Personas con enfermedad aguda grave, infecciosa. Vacuna CanSino, la contraindicación es alergia o hipersensibilidad a principios activos menores de 18 años. Vacuna farmacéutica Sinovac, la contraindicación es alergia o hipersensibilidad a principios activos menores de 18 años. Precauciones generales. Personas que hayan recibido plasma convaleciente deben esperar 90 días. Menores de 16 años, Pfizer o 18 años, AstraZeneca, Sputnik. Por el momento no se cuenta con información de la seguridad y efectividad de la vacuna en este grupo de edad. Alérgicos a polietilenglicol, Pfizer, polisorbato 80, AstraZeneca y Sputnik, o antecedentes de alergia grave, anafilaxia. Se recomienda acudir con médico alergólogo, reprogramación en caso de fiebre, temperatura mayor a 38 grados centígrados, trastornos hemorrágicos, hemofilia, 14 días de aplicación de alguna vacuna, personas que padecen COVID-19 y aún no resuelven. Los síntomas por lo menos 14 días. Situaciones especiales. Personas con inmunosupresión sí se pueden vacunar, pero la respuesta inmune puede ser inferior a la de personas sanas. Personas con VIH controlado pueden vacunarse. Personas con VIH no controlado deben recibir asesoría de su médico tratante para una evaluación individual de cada caso. Eventos adversos por vacuna. Vacuna farmacéutica Pfizer-BioNTech, efectos secundarios más frecuentes. Dolor en el sitio de la inyección, cansancio, dolor de cabeza, músculos y articulaciones y fiebre. Vacuna AstraZeneca. Los efectos secundarios más frecuentes es dolor en el sitio de la inyección, cansancio, dolor de cabeza, músculos y articulaciones y fiebre. Vacuna GAM-COVID-Vac del Instituto Gamaleya, sus efectos secundarios más frecuentes son dolor e hinchazón en el sitio de inyección, cansancio, dolor de cabeza, músculos y articulaciones, fiebre, malestar general y escalofríos. La vacuna farmacéutica CanSino, sus efectos secundarios más frecuentes son dolor, comezón, hinchazón y enrojecimiento en el sitio de la inyección, cansancio, dolor de cabeza, garganta, músculos y articulaciones, fiebre, diarrea, náusea, vómito, bajo apetito, mareo y tos. Vacuna Sinovac, sus efectos secundarios más frecuentes son dolor, hinchazón y enrojecimiento en el sitio de inyección, cansancio, dolor de cabeza, músculos y articulaciones, fiebre, diarrea y escalofríos. Bueno, espero que esto haya servido. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Rocío Arias Cruz, infectóloga pediatra, coordinadora de Capacits Oaxaca. En esta ocasión hablaremos brevemente de las medidas que debemos adoptar para disminuir la propagación de la COVID-19 en los centros laborales. Es muy importante, si tenemos algún síntoma compatible con la enfermedad, principalmente fiebre, tos, dolor de cuerpo, quedarnos en casa y solo salir a acudir a la unidad médica correspondiente para valoración y obtención de licencia médica. El lavado de manos frecuente con agua y jabón al menos durante 20 segundos o el uso de un desinfectante que contenga por lo menos 70% de alcohol, si es que no hay agua y jabón disponibles. Al ingresar al centro de trabajo tenemos termómetros los cuales registrarán nuestra temperatura y proporcionarán alcohol gel.
Sin embargo, es importante reconocer los momentos clave en que debemos lavarnos las manos durante nuestra estancia en los espacios laborales. Antes de comenzar y al finalizar el turno de trabajo, antes y después de los descansos del trabajo, después de sonarse la nariz o estornudar, después de ir al baño, antes de comer o preparar comidas, después de colocarse, tocar o quitarse el cubreboca. Evite tocarse los ojos, nariz y boca sin haberse lavado las manos. Si no hay agua y jabón disponibles, use desinfectante por lo menos al 60% de alcohol. Realizar las tareas de desinfección y limpieza de los objetos y superficies que se tocan con frecuencia, como son sus puestos de trabajo, teclados, teléfonos, barandales y manijas de las puertas. Las superficies sucias se pueden lavar con agua y jabón antes de desinfectarlas. Evita usar teléfonos, escritorios y oficinas de otros empleados. Siempre que sea posible, se deben desinfectar antes y después de usarlos. Pongan en práctica el distanciamiento social al evitar las reuniones numerosas y mantener una distancia de 1.5 metros de otras personas, siempre que sea posible evitar convivios en su centro laboral. El equipo de protección personal indispensable para empleados que no están en contacto directo en las unidades COVID con enfermos graves es el siguiente. Uso constante de la mascarilla o cubreboca triple capa o de tela. En el caso del personal médico que ingrese al área con enfermos de COVID-19, uso de uniforme reglamentario, como es el uso de cubrebocas KN95, uso de bata no estéril de aislamiento u overoles según los estándares internacionales, protección para los ojos con gogles, uso de guantes, continuar brindando la atención y cuidados del paciente como lo hacemos en la práctica habitual del control de infecciones. Las medidas importantes para desacelerar la propagación del COVID-19, convivencia extralaboral, usar una mascarilla que le cubra la nariz y boca para protegerse y proteger a los demás. Manténganse a 1.5 metros de distancia de las personas que no viven con usted. Reciba la vacuna contra COVID-19 cuando esté disponible para usted. Evite las multitudes y los espacios interiores con mala ventilación. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Use desinfectantes de manos si no se dispone de agua y jabón. Agradezco a la Dirección de Enseñanza y Capacitación el permitirme contribuir con un granito de arena en la capacitación a todos mis compañeros de los servicios de salud de Oaxaca para ayudar a desacelerar la transmisión del virus COVID-19. Aprovecho para invitar a todos los compañeros que aún no reciben la vacuna que lo hagan en el momento correspondiente para poder cortar la transmisión de la enfermedad. Muchas gracias. Buen día. Mi nombre es Miriam Aurora Ríos Salier, psicóloga, y me encuentro adscrita al Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso de nuestro estado. Durante estos minutos conversaremos sobre la resiliencia y el estrés ante el entorno laboral, ya que la salud mental, al igual que la salud física, requiere de particular atención en estos tiempos de contingencia epidemiológica por COVID-19. Se precisa, por lo tanto, de manera emergente la difusión de información psicoeducativa para el autocuidado físico y emocional, el fortalecimiento de las redes de apoyo internas y externas, así como de las habilidades para la comunicación efectiva. Lo anterior, con el propósito de conducirnos de manera informada hacia la adaptación ante la nueva normalidad, mediante la generación de procesos de resiliencia sobre las experiencias de aprendizajes, de pérdida, de cambio de vidas durante este último año, y también aportaciones de los diversos organismos internacionales, personas expertas, así como la Organización Mundial de la Salud, han concluido que una de las mejores maneras de prepararse para este retorno laboral es fortalecer los sistemas de salud pública desde diferentes aristas,
Una de ellas es la salud mental en el personal operativo que ha estado laborando de manera constante y en aquellas personas que retornan a los centros de trabajo después de encontrarse en resguardo. En cualquiera de los casos, la ansiedad, el miedo, la incertidumbre y la tristeza son algunas de las reacciones psicológicas que pueden experimentarse de diferentes maneras en el personal de salud durante esta contingencia actual. Ante la posibilidad de contagio y contagiar a otras personas, el estrés por las actividades desarrolladas, la saturación en las jornadas de trabajo, son algunos de los factores que incrementan la posibilidad de extralimitar las habilidades de afrontamiento y presentar alguna alteración psicológica. Muchas de nuestras unidades de salud, coordinaciones de capacitación en conjunto, han desarrollado acciones como estas con estos objetivos. Sin embargo, se prioriza dar continuidad a las mismas de manera puntual, porque la salud mental dentro de los centros de trabajo es asociada también directamente con la manera en cómo se desempeña el personal de manera colectiva e individual, y es un eslabón para atender nuestra salud pública de todo nuestro estado. Cuando hablamos de la resiliencia dentro de los sistemas de salud, nos referimos también a la capacidad tanto de las personas actoras, instituciones y población en general para prepararse y responder ante esta contingencia de manera efectiva y mantener sus funciones principales. Aprender lecciones y reorganizarse ante las condiciones que se requieren mejorar para nuestra experiencia de vida. La resiliencia es capaz de potencializar nuestras capacidades, observar y analizar y experimentar los cambios. La resiliencia significa la búsqueda por asumir con flexibilidad las situaciones adversas y sobreponerse a ellas propositivamente, así como readaptarse de manera dinámica a los cambios derivados de este proceso de toma de decisión real sobre nuestras necesidades, capacidades y limitaciones para afrontar esta situación y posibles más adelante. La resiliencia es un proceso natural y necesario para reencontrarnos con la normalidad o con esta nueva normalidad que aún es poco clara y nos queda por descubrir paradójicamente, por normalizar, acomodar y reajustar a nuestra vida diaria y en algún momento este contexto crítico que pudimos experimentar emociones como miedo, tristeza y angustia, preocupación, entre otras. Por lo tanto, la gestión del estrés y las emociones implica esta generación de prácticas cotidianas y electivas que realiza la persona para este autocuidado emocional como un proceso integral en la búsqueda del balance ante las dimensiones de la vida. Sugiere el reconocimiento del origen, los efectos, las necesidades presentes para orientar su experimentación, descarga, expresión, canalización saludable ante el estrés y las emociones. Afrontar el contexto actual nos conduce a profundizar a través de la introspección aspectos resilientes fundamentales para gestionar estas emociones, mismas que a veces nos pueden llegar a paralizar, colocar en situaciones de riesgo, saturarnos y condicionar la manera en cómo observamos el mundo. Las emociones son naturales, nos advierten de información valiosa sobre la persona misma y el entorno. La gestión de las emociones y el estrés permitirá entonces integrar y afrontar la crisis actual de una perspectiva real y consciente de este entorno. Escucharnos y conducirnos desde la empatía también forma parte del proceso de cómo los equipos de trabajo desarrollamos día con día esta comunicación también efectiva, la generación de nuevos sistemas de colaboración y el fortalecimiento de los existentes para facilitar este reacomodo y reajuste experimentado, ya que hay situaciones que formarán parte de nuestra realidad. La diferencia la hace de manera consciente cuando elegimos cómo vivirlas y cómo gestionarlas para nuestro bienestar emocional. Finalmente, fortalecer la resiliencia y la salud mental colectiva en los establecimientos de salud implica que la propia institución pueda brindar herramientas necesarias para prepararse y afrontar
asimilar esta situación y recuperarse de una manera más rápida de este posible impacto generado por este contexto, así como también a quienes le integren y participen en las mismas. La atención oportuna a nuestra salud mental es importante y por lo tanto también el apoyo que podemos solicitar a los centros que ofrecen este servicio. Mi reconocimiento a todo el personal de salud, compañeras y compañeros por su compromiso con la salud oaxaqueña. Agradezco a la Dirección de Enseñanza y Calidad por la invitación a participar en este importantísimo tema, compartiendo con ustedes al personal de salud sobre la salud mental. Muchas gracias. Servicios de Salud de Oaxaca.